Buenos días, no, tardes ya. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí en la casa del Señor, el primer domingo de todo este año. Es un gusto poder verlos a cada uno de ustedes. Estuve ausente unas semanas, anduve fuera, anduve en ciertas ocupaciones que me pidieron poder estar aquí con ustedes, pero es un gusto volver a verlos y qué bonito comenzar el año estando en la casa del Señor, siendo expuestos a su palabra, esa palabra a la cual todos buscamos ser transformados, esa palabra que siempre trae consuelo, que trae fortaleza, que renueva nuestras mentes. Entonces es bueno estar en la casa del Señor, donde podemos adorarle. Vamos a orar para comenzar este mensaje y que sea Dios quien dirija, que sea Dios quien hable a nuestros corazones, que sea Dios quien dé fruto de este mensaje, que la palabra de Dios more, abunde en nuestros corazones y que esa palabra pueda transformarnos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo que nos permites estar aquí. Gracias por este año, Señor. Gracias porque tu misericordia es para con nosotros en todo momento. Señor, dirígenos en este mensaje. Háblanos, Señor. Queremos escucharte por medio de tu palabra, Señor. Queremos que transformes, Señor, que cambies nuestro corazón, Señor. Que abracemos la palabra que tú traes para nosotros, Señor. Que nos guíe, Señor. Que nos transforme en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, cada que inicia un nuevo año, por lo regular todos en diciembre comenzamos a planear, ¿no? Un nuevo ciclo, nuevas metas, nuevos propósitos. Y todos aquellos que están en este lugar, yo sé que anhelan poder dar mucho fruto. Es el propósito, es el llamado que Jesús nos da, ¿no? Llevar mucho fruto. Pero ese mismo anhelo, ¿a cuántos de nosotros nos frustra en lo que va en el año? Comenzamos bien, pero muchos nos frustramos por los pocos frutos que estamos viendo en nuestra vida. Es algo que a muchos nos paraliza, es algo que a muchos no nos gusta, no vemos el resultado que queremos, no estamos obteniendo aquello que deseamos. Pero el propósito de este mensaje es para comenzar a tener una vida fructífera en el Señor. En el Señor. No una vida fructífera en nuestros planes, no una vida fructífera en todo aquello que nosotros anhelamos, sino una vida fructífera en el Señor. ¿Y cuál es el proceso con el cual los cristianos pueden producir la clase de frutos que Dios espera de nosotros? Entonces, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser personas fructíferas? Y como decía Roberto, no solo en el 2023, sino constantemente y toda nuestra vida. Porque es cierto, comienza un nuevo año, trazamos planes anuales, pero somos llamados a tener una vida fructífera, una vida que dé mucho fruto. ¿Y a qué llamamos fructífero? Y llamamos fructífero a tener la capacidad de prosperar, de ser exuberante, tener un libre flujo de crecimiento y un aumento en cada área de nuestra vida. A eso se le llama ser fructífero. Entonces, por tanto, una vida fructífera es aquella que es llena de la gracia y del favor de Dios. No importa, y es importante recalcar que no importa la situación en la que nos encontramos, podemos ser fructíferos en cualquier estación en la que tú te encuentres. Y vamos a ver, la palabra nos da un pasaje, el cual me imagino que ya algunos saben cuál es. ¿Y hay un requisito previo para tener una vida fructífera? ¿Hay algún mandato que se nos da a los creyentes? La respuesta es sí. Hay un mandato. Y ese mandato es permanecer siempre en la presencia de Jesús. Vivir permanentemente junto a la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así que quiero que me acompañes a el Evangelio de Juan.
Y vamos a ver el capítulo 15, versículos del 1 al 6. Juan 15, del 1 al 6. Y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado afuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Y es interesante que estas palabras, esta enseñanza, Jesús las da a sus discípulos cuando va en camino al Getsemaní. Después de celebrar la Pascua en camino al Getsemaní, Jesús da estas palabras de enseñanza a sus discípulos, pero un capítulo anterior hay otras palabras de Jesús que son muy interesantes cuando las escuchamos. Y estas palabras de Jesús dijo a sus discípulos cuando se encontraba con ellos después de haber celebrado la última cena fue: todos los que me aman harán lo que yo diga. Esas son las palabras de Jesús a sus discípulos antes de darles esta enseñanza. Entonces cuando se disponían a caminar rumbo al huerto de Getsemaní, donde Jesús sería entregado a las autoridades para ser crucificado, Él les dijo: no queda mucho tiempo para hablar con ustedes. Cuando leí estas palabras, para mí es como Jesús diciéndoles: hey, pongan mucha atención a lo que estoy a punto de decirles, porque me quedan pocos momentos junto a ustedes. Es como: hey, pongan atención a lo que estoy a punto de enseñarles. Pongan atención a estas palabras porque me queda poco tiempo con ustedes. Entonces Jesús estaba a punto de enseñarles algo muy importante, el cual aquellos que lo aman harían lo que Él les dejó. Y ahí es cuando viene la enseñanza de la vid verdadera. Entonces, algo que resaltamos en este mensaje es que todos los que le aman harán lo que Él dice. Y lo primero que vemos en este pasaje es que Jesús se presenta como la vid verdadera. Y para poder comprender mejor cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera, hay que entender que en el Antiguo Testamento era una referencia para hablar del pueblo de Israel. Y hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde nos muestra o nos ilustra más a detalle. El primer ejemplo es en el Salmo 80. El salmista compara al pueblo de Israel con una vid que es traída o que fue traída desde Egipto y que fue plantada en Canaán. Pero lo interesante o lo que es importante recalcar es que siempre se hacen estas ilustraciones para notar que Israel fue incapaz de producir fruto. Hay otro pasaje que lo vemos en Isaías 5, donde el Señor compara a Israel con una viña plantada en una ladera fértil, muy protegida, y era cuidada por su dueño. El dueño esperaba que esa vid diera uvas, pero lamentablemente dio uvas silvestres, uvas sin sabor, uvas agrias. Y por último, también podemos encontrar en Ezequiel otra representación acerca de una viña, de la vid. Y lo encontramos, es en Jeremías 2:21, y encontramos una amonestación similar de parte de Dios al pueblo de Israel, donde se corrompió como nación y no produjo buenos frutos de calidad.
Y es impresionante que aquí viene Jesús, aquí aparece Jesús y dice: yo soy la vid verdadera. Aquella vid en la cual van a provenir todos los frutos para los creyentes. Así que Jesús habla por medio de esta alegoría, esta representación a sus discípulos para enseñarles cómo ellos pueden tener una vida fructífera. Y el mensaje va a ser muy repetitivo: tener una vida fructífera, permanecer, dar fruto. Pero la vid es una planta que requiere mucha atención si se quiere obtener un fruto de calidad. Y al crecer ya adulta la vid, esta produce dos tipos de sarmientos. ¿Cuáles son estos dos tipos de sarmiento? Aquellos que dan buen fruto o que llevan mucho fruto, y otros que no dan. Entonces Jesús usa esta representación para decir que Él es la vid verdadera. Entonces los que no van a dar fruto, dice que se cortan y se echan al fuego. Entonces los que no van a dar fruto se cortan. Esto lo leía, que se cortan desde atrás para que no vuelvan a brotar. Aquellos que no dan fruto, lo que hace el viñador es cortarlos desde atrás para que no vuelvan a brotar y para que no esquilmen la fuerza de las otras plantas, de los otros sarmientos. La vid no puede producir buen fruto a menos que no se pode drásticamente, y Jesús eso lo sabía. Entonces, unas se cortan para que no estorben, y las otras, al dar fruto, son podadas. ¿Para qué? Para que den aún más fruto. Y algo interesante es que la madera de la vid tiene la curiosa particularidad de que no sirve para nada. Es interesante esto que leía. Dicen que todo eso que se cortaba, todas esas ramas, no sirven para nada. Incluso la ley establece que se llevara al templo ofrendas de madera para los fuegos de los altares, pero no consideraban aceptables la madera de la vid o las cepas. Lo único que se podía hacer con los sarmientos de la poda o con las cepas que se arrancaban era una fogata para que no trajera miseria, plagas a los árboles. Es una bonita ilustración, pues también fuerte, porque veo a Jesús diciendo a sus seguidores: algunos son estupendos sarmientos productores de fruto, y otros simplemente inútiles que no dan fruto, ningún fruto. Entonces es interesante ver cómo Jesús usa esta alegoría para enseñarnos y mostrarnos de aquellos que dan fruto y que no dan fruto. Y después viene con las palabras y dice: y mi Padre es el viñador. Jesús presenta al Padre como el labrador, aquel que cuida de las ramas para que éstas puedan dar fruto abundante. El viñador, el encargado de podar los sarmientos para que al cortarlos, dice el viñador, el encargado de podar los sarmientos para que den fruto, o de cortarlos para ser desechados. Esa es la tarea del viñador. Entonces, como creyentes necesitamos ser podados constantemente y estar conectados a esa vid verdadera para que tú y yo podamos dar fruto. Necesitamos ser podados, moldeados por el viñador, que es Dios, para poder seguir siendo fructíferos en cada área de nuestra vida, unidos a Cristo. Vamos a pasar ahora al versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y como les comentaba ahorita al principio, todos los frutos que el pueblo de Israel no pudo producir, Jesús prometió producirlos por medio de sus discípulos al permanecer en Él. Así que el Señor nos escogió para que podamos producir frutos, y si no producimos frutos, somos como esos sarmientos que no sirven para nada, porque su única función es dar fruto. Si tu única función es dar fruto y no lo estás haciendo,
Es como que ser inservible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Por qué no podemos dar fruto lejos de Jesús? ¿O por qué el creyente no puede tener una vida fructífera lejos de Jesús? Y esto es porque no tenemos el poder de hacer el bien, sino no tenemos poder para hacer el bien, sino lo que proviene de Él mismo. Y una ilustración que decía Juan Calvino es que por naturaleza nosotros somos como esos sarmientos. Somos por naturaleza estériles, somos secos, y como los sarmientos que son separados de la vid simplemente no tienen ninguna utilidad. Esa representación nos hace ver que nosotros, lejos o separados de Cristo, somos como esos sarmientos que no tienen ninguna utilidad hasta que hemos sido injertados en Cristo y extraemos de Él un poder que es nuevo y que no procede de nosotros mismos. Entonces, hermanos, Jesús nos llama a permanecer. Y cuando hablamos de permanecer, el significado habla de esperar, morar, durar, perseverar, persistir. Jesús nos manda a que esperemos en Él, que permanezcamos permanentemente en Él, que perseveremos en Él, que persistamos en Él y vivamos una vida en Él. La permanencia de sus discípulos en Él y Él en sus discípulos ha de ser así como los sarmientos a la vid y la vid a los sarmientos. Entonces, cuando Jesús dice que permanezcan en mí, se concentra principalmente en esto. Toda la vida, todas las fuerzas, todo fruto procede únicamente de Él. Porque la vida del hombre es infructuosa, igual que los sarmientos, y desprovista de todo lo bueno. Porque nadie tiene naturaleza de vid hasta que no sea implantado en Él. Entonces, por eso Cristo nos dice: permaneced en mí para que puedas dar fruto. Entonces debemos de recordar que el Padre es el primer autor de todas las bendiciones. Él es el viñador que nos planta con su mano, pero el comienzo de la vida es en Cristo desde que comenzamos a echar raíces en Él. Así que, hermano, a lo mejor han pasado años en los que no has visto en tu vida frutos. A lo mejor tu relación con Dios no ha crecido. Es más, te has apartado por completo de Él. Tu servicio a Dios se ha visto estancado. Tu carácter no ha mejorado. Tus planes para Dios siempre han fracasado y a lo mejor tus relaciones también han decaído. A lo mejor te has afanado sin ningún propósito en buscar fuerza en otros lugares. Muchas veces tratamos de ser fructíferos en nuestra vida buscando en otros lugares, en filosofías humanas, en conocimiento humano, en nuestras propias fuerzas. Pero Jesús nos manda a permanecer en Él para que como creyentes podamos dar fruto. Así que hemos olvidado por completo las palabras de Jesús al decir que Él es la vid verdadera y nosotros los sarmientos, de lo cual de Él proviene todo fruto en nuestra vida. Permanecer en Él, búscalo a Él, persiste en Él y te prometo que Él estará contigo, pues Él lo ha prometido. Y trataba de encontrar un ejemplo, pero creo que no le hace a lo mejor justicia, pero pensaba en esto, que en esta ilustración o en este ejemplo, para relacionarlo con esto, y cuando una persona es débil, una persona que ha caído en una situación, que ha hecho de su vida todo un lío, está deslizándose hacia un estado de degeneración mental, física y moralmente. Supongamos que esta persona tiene un amigo de carácter fuerte, amable, que lo ama y que lo rescata de esa
de esa situación en la que se encuentra. Solo hay una manera en la que él puede mantenerse por el buen camino, manteniéndose en constante contacto con quien le ha otorgado su amistad y ayuda. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un buen amigo que nos ha ayudado en esas situaciones y que anhelamos su compañía porque nos aconseja y nos acompaña? Y es interesante porque si se pierde el contacto, todas las probabilidades apuntan a que sus debilidades se le impondrán otra vez. Las viejas tentaciones le saldrán al paso otra vez y caerá. Su bienestar depende de que se mantenga en contacto constante al carácter fuerte del apoyo de ese amigo. Entonces a lo mejor no es una buena ilustración, pero yo veo que de la misma manera que el hombre débil ocupa de su amigo, el creyente necesita permanecer en Jesús para poder ser rescatados de nuestra degradación. Mientras el creyente permanece en Cristo, es como ese hombre el cual halló un buen amigo, el cual lo apoyó y le ayudó. Y me gustaría ahora que avanzáramos al siguiente versículo, que es el versículo 6. Dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Esa ilustración para mí es bastante fuerte. Que el que no permanece en él es echado como un sarmiento que se seca, los recogen y simplemente su destino es ser quemado. Entonces comentamos aquí que la madera, comentamos al principio que la madera de la vid tiene la curiosa particularidad de que no sirve para nada, no tiene ninguna función, es demasiado fibrosa, es poco compacta, que lo único que se podía hacer con los sarmientos de la poda o con las cepas que se arrancan era una fogata para que no trajera miseria, para que ésta no trajera plagas a los árboles y pueda afectar a todas las que están a su alrededor. Entonces Jesús describe aquí a aquellos que no dan frutos como inútiles, sin propósito, que serán desechados por su falta de fruto. Por eso dice, permanezcan en mí. Porque si alguien no permanece en mí, es echado afuera de la misma manera que ese sarmiento. Entonces yo veo a un Jesús que con estas palabras trata de despertar las inquietudes en nuestro corazón y haciendo un llamado a todos nosotros a permanecer en Él. Es como un despierta, pon atención a lo que pasa con aquellos que no permanecen en mí. Es una exhortación de que habrá un castigo por la ingratitud, así que los impulsa a la perseverancia. Es por eso que Jesús antes de esta enseñanza dice, todos los que me aman harán lo que yo les digo. Entonces, todo creyente debe de dar fruto por el simple hecho de estar en la vid. Así que, si no da fruto, es porque no es creyente. Y suena fuerte, pero ¿cómo puedes estar conectado a la vid y no dar frutos, y no dar uvas? Entonces todo aquel que no da fruto simplemente es imposible que sea creyente. Se dice que los que son separados de Cristo se marchitan como una rama muerta. ¿Por qué? Como el comienzo de la fuerza proviene de Él, también lo es su continuidad interrumpida. Así que estas palabras de Jesús son una exhortación para cada uno de nosotros de permanecer en Él. ¿Por qué? Porque hay un castigo para todos aquellos que son desechados. Así que llegamos a un cuestionamiento, llegamos a una conclusión. Primero nos dice Jesús que el que permanece en Él da fruto. Después nos dice que el que da fruto es podado todavía, ¿para qué? Para llevar más fruto.
Y la pregunta aquí es, ¿qué tipo de fruto debe producirse en la vida del verdadero creyente? Porque siempre que hablamos de fruto, probablemente ¿en qué estamos pensando? Aquel que sirve mucho se dice, está dando mucho fruto. Aquel que está ganando almas para Cristo se dice, está dando mucho fruto. Aquel que discipula a creyentes nuevos y los lleva a madurar, podríamos pensar también que está dando mucho fruto. Aquel que por las buenas obras da evidencia de su fe, podríamos decir que también está dando fruto, o poner nuestros dones para la edificación de la iglesia. Pero si yo les preguntara qué tipo de fruto está hablando Jesús aquí, yo también pensé que estaba hablando de este tipo de fruto, de acciones, de aquello que nos llama a movernos. Pero la verdad es que Jesús no nos dice qué clase de fruto nos está diciendo ahí. Hay pequeños destellos que nos llaman a profundizar en qué trataba de Jesús decirnos. El fruto del que el Señor habla es un estilo de vida, no de acciones ocasionales como de servir en la alabanza, evangelizar, hacer actos de caridad, sino que este fruto es un estilo de vida que caracteriza al cristiano. No está hablando de acciones cuando dice llevar fruto. No está hablando de aquel que participa en todos los ministerios. Es una consecuencia. Otra cosa que también Jesús nos enseña es que este fruto no siempre se produce en el mismo grado en la vida del creyente. Es por eso que dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, no es que siempre vas a dar lo mismo, sino que vamos a ser podados para llevar más. Este pasaje nos enseña que el Padre purifica o poda a los pámpanos para que den más frutos de los que ya están produciendo. El ideal del creyente no es que produzca fruto de vez en cuando o más fruto, sino que produzca mucho fruto. No de vez en cuando, no cuando ocupo, no cuando se necesita, sino que es un constante dar fruto, multiplicarse. Entonces aquí, así como creyentes, entendemos que hay varios grados de fructificación en la vida del creyente. Y me acuerdo de la parábola del sembrador, que dice que aquella semilla que cayó en buen terreno dio mucho fruto. Entonces, hay muchos ejemplos en la palabra que nos dice a que debemos de ser fructíferos, llevar mucho fruto. Somos llamados no a dar fruto de vez en cuando, nada más cuando se nos ocupa, cuando no nos sentimos productivos, sino somos llamados a dar fruto por el simple hecho de que estamos conectados a la vid que es Cristo y el viñador que nos está podando. Es una maravillosa ilustración de Jesús de ver cómo el creyente tiene que estar produciendo fruto. ¿Y cuál es el propósito de ese fruto? Jesús nos enseña que el fruto en el creyente es aquello que glorifica al Padre. El fruto que nosotros damos es para glorificar al Padre. Y dice en el versículo 8 ahí mismo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar mucho fruto, así le glorificamos al Padre. Y ese fruto no está relacionado con las obras o acciones que hacemos, sino más esto es lo importante, en mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es el verdadero fruto. No de estar trabajando, no de estar haciendo muchas acciones, sino que el verdadero fruto está relacionado en mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y la única razón por la que podemos dar fruto para la gloria de Dios es porque la vida de Jesús fluye a través de nuestras vidas. De la misma manera que el fruto de la vid proviene de la vid y no de las ramas, de la misma manera nosotros damos fruto porque proviene de Jesús en quien estamos permaneciendo.
Entonces, ¿cuál es el verdadero fruto que caracteriza la vida del creyente? Y estas palabras son muy importantes para nosotros. Es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Eso es dar fruto. Es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Dar mucho fruto este año nuevo y los que siguen es vivir una vida como la de Jesús y manifestar la vida de Jesús. Y hay un ejemplo que me gustaba mucho, es que los mangos dan mangos. La vid da uvas. Entonces los cristianos, los creyentes, damos el reflejo de la vida de Cristo, no el carácter de Cristo. Las ramas no pueden producir ningún fruto, no importa cuánto se esfuercen, solo es por medio de la vid. No importa cuánto lo vuelvas a intentar los próximos años, hermano. Si tú quieres tener una vida fructífera los siguientes años que te quedan por vivir, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto intentes, si tu vida no está permaneciendo, si no está conectada a la vida de Jesús, seguirás siendo infructífero. Y vuelve a ser el llamado. La vida del creyente es permanecer en Jesús. Hermanos, si Jesús es la vid y nosotros somos las ramas conectadas a la vid, eso quiere decir que nuestras vidas, al estar conectadas con Jesús, van a producir a Jesús. La vida de Jesús, el carácter de Jesús, porque estamos conectados a Jesús. Como la vid produce uvas, aquel creyente que está conectado a Jesús va a producir a Jesús en su vida. La vida de Jesús va a mostrar su carácter. Es por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque estamos llamados a manifestar la vida de Cristo en nuestras vidas. Así que, hermano, ningún humano tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo. Esa transformación se produce por causa de la vida de Jesús actuando en nosotros, transformándonos desde adentro hacia afuera para que seamos a imagen de Él, para que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Una vida fructífera en el creyente es una vida que refleja a Cristo. Y ese fruto lo podemos ver con Pablo en Gálatas. Es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Mostrar el carácter de Jesús en nuestra vida es dar fruto. Y ese es el fruto, no habla de muchos frutos. Pablo dice, todo es un solo fruto que produce el carácter de Jesús manifestándose en nuestra vida. Nada de que, no, yo nada más soy paciente. No, nada más yo soy amor. No, dice, todo es un fruto. No está desligado. Entonces, cuando un creyente está conectado a Jesús, muestra ese fruto en su vida, que es reflejado en su carácter. Reflejamos la vida de Cristo, porque estamos conectados con Cristo, reflejamos a Cristo. Todo es un solo fruto que produce el carácter de Jesús manifestándose en nuestra vida. Y ya para terminar este mensaje, nos podemos preguntar, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes para tener una vida fructífera? ¿Cuál crees que es tu función para ser fructífero? ¿Cuál crees que es tu llamado? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son las acciones que tú tienes que llevar a cabo para tener una vida fructífera? Déjame decirte que Jesús no les dice a sus discípulos, esfuércense, no les dice, hagan todo lo posible para producir fruto.
No les dice nada de eso. Solo hay un mandamiento y ese es permanecer en Él. Y se los dice desde el principio. No hay una acción, no hay una tarea que nosotros tengamos que hacer, sino solo un mandato el cual debemos de obedecer. Y este es permanecer en su amor, porque también nos dice, permanezcan en mi amor, permanecer en sus palabras, dice, permanezcan en mis mandamientos. Entonces el propósito de la vida cristiana no es producir mucho fruto, sino permanecer en Jesús. Porque si permaneces en Jesús, vas a dar mucho fruto. Y este es un llamado para todos nosotros, para vivir una vida conectada a Jesús. No para que este 2023 sea una vida fructífera, sino para que toda nuestra vida sea una vida donde demos fruto. Tengamos una vida que refleje a quién estamos conectados. ¿Cuál es la fuente de nuestra vida? Que es Jesús. Que nuestro carácter sea transformado al mismo de Él. Que esa sea nuestra meta cada año, en todo momento. Porque esas metas, por consecuencia, traerán también acciones que darán mucho fruto en tu vida, tus relaciones personales, en tu familia, incluso en tu trabajo. Porque una vida con el carácter de Cristo, con ese fruto en nosotros, nos lleva a hacer el bien, nos lleva a amar a nuestro prójimo, nos lleva a perdonar a nuestros enemigos, nos lleva a servir a los demás, nos lleva a poner en práctica los dones para la iglesia, para el servicio de Dios. Pero primero debemos de buscar esa vida fructífera que muestre el carácter de Cristo en nuestra vida. Como cristianos, muchas de nuestras actividades hoy en día cotidianas nos llevan a alejarnos de Jesús para permanecer en Él. La escuela, el trabajo, algunas fiestas, que nos distraen por completo del verdadero mandato que tenemos. Estamos más preocupados en cómo vamos a emprender otro negocio para poder sustentar a nuestra familia. Estamos más preocupados en las noticias de allá afuera, pero no estamos preocupados en mostrar más fruto o la vida de Cristo en nuestras vidas. Entonces, Jesús nos ha dado un mandato en esta enseñanza. Y ese mandato no es que te esfuerces, no es que hagas todo lo posible tú, sino que permanezcas en Él, que vivas en Él, que mores en Él, que perseveres en Él, porque Él mismo transformará tu vida a imagen de Él. De Él vendrá toda esa fuente de poder que transformará tu vida. La permanencia en Jesús la entendemos como mantener una comunión consciente con Él. Así que hermanos, que hoy en adelante comencemos una vida donde permanezcamos en Jesús, donde su carácter sea en nosotros, que seamos transformados. Es un mandato, es una exhortación de Jesús. No seamos como esos sarmientos que no sirven para nada, que su única función es aventarlos y quemarlos, sino que tengas una vida fructífera con el favor de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, solo te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti, Señor, para que podamos llevar mucho fruto, que podamos estar conectados a ti, Señor, que podamos reflejar tu vida, que podamos reflejar todo lo que tú eres, Padre, en nuestra vida, que podamos llevar fruto, Señor. Ayúdanos a no alejarnos, ayúdanos a no decaer, Señor, sino que sabemos que tú eres quien nos sostiene, Señor. Sabemos que tú eres quien intercede por nosotros, Padre, porque tú nos sustentas, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos proteges en todo momento.
Que nuestra mentalidad esté siempre buscar dar fruto para ti, para tu reino, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros, Señor, y que viva Cristo en nosotros, Señor. Y que nuestra vida sea transformada, no solo este año, sino los años que vienen, Señor. Que sea un cambio constante, Señor. Porque nuestro llamado no es a dar fruto de vez en cuando, sino cada vez dar más fruto y más fruto, Padre. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Renueva nuestros pensamientos, Señor, renueva nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.